La vida es tan impredecible y las cosas con vida siempre nos sorprenden. Uno esperaría y uno tiene la idea de que las cosas son de una forma o deberían ser de una forma, pero como esas cosas, esas personas o esas mascotas tienen vida, constantemente nos sorprenden. Uno esperaría que uno deje a su perro o a su mascota ahí en la casa y no regresar y que los muebles estén destrozados, o de que haya hecho sus necesidades en un lugar donde uno no esperaría, o tener un desayuno sensato con la familia, con el niño, esperando que no haya ningún desastre, que no vomite sobre la comida, o que no pasen cosas que nos importunen. Pero las cosas con vida no son cosas imaginarias, no son estatuas, no son ídolos, son cosas que tienen un dinamismo, que hay un movimiento de las células de todo, al grado que hay constante cambio. Los filósofos griegos hablaban del devenir, del Heráclito, por ejemplo, decía que las cosas, todo cambia y todo se ve en contrastes. Y el día de hoy vamos a ver a tres personajes donde se confrontan con la vida, y más que con la vida, con el Dios vivo. La expresión con la que Elías llega con Acab es: vive el Señor Dios, vive Jehová. Y vamos a ver a un rey, a un personaje con un corazón duro que se topa con un Dios vivo, a una mujer que, debido a que conoce o empieza a conocer a un Dios vivo, su fe y su creencia en él va creciendo, y a un profeta que piensa que ya cree en Dios, que sirve a este Dios vivo y que se da cuenta de que el Dios vivo en el que cree no es como el que él esperaría que fuese. Empecemos con Acab. Todo iba perfecto, todo iba bien hasta que llega ese profeta mugroso, polvoriento, diciéndole: vive Jehová. Acá viene de la línea de Omri, u Omri, dependiendo cómo se traduzca o se pronuncie, pero lo importante con este hombre, con el padre de Acab, es que él fue vanguardista en su tiempo para con el reino del norte. A partir de aquí, veíamos la semana pasada, el pueblo que estaba unificado se ha dividido. Ya no son un reino, sino ahora son dos. A partir de Jeroboam surge la dinastía del norte, y con Roboam, el hijo de Salomón, se queda la dinastía del sur. Y en la Biblia se va a conocer como el reino del sur, Judá; el reino del norte, Israel. Y en el libro de los Reyes y también en el de Crónicas va a haber un paralelo o una mención constante. En el reinado de fulano de tal, rey de Judá, reinó fulano de tal en Israel o en el reino del norte. O al revés, en el año tal del reino de Israel, en Judá estaba reinando fulano de tal. Porque están los dos reinos. Y en estos dos reinos, sobre todo el libro de los Reyes, hace un acercamiento a qué pasa en el reino del norte. Mientras que en el libro de Crónicas va a haber un acercamiento a cómo se dan los reinos en el sur, en Judá. Entonces, a partir de casi la mitad del libro de Reyes, del primer libro de Reyes, hasta casi el final del segundo, vamos a tener un acercamiento sobre todo en el reino del norte. ¿Qué sucede aquí? Omri fue un rey que fue tan conocido por sus conquistas que hay una piedra moabita que habla de él. En los anales asirios está su nombre,
y fue alguien que construyó y que incluso cambió la capital del lugar. Estaba haciendo un gobierno más que a su modo, conforme a los estándares de aquel entonces. ¿Esto qué significa? Prosperidad, bienestar para la ciudad, la nueva capital Samaria, un nuevo gobierno, un gobierno de transformación, dirían algunos. Pero ¿qué pasa con estos gobiernos de transformación? Que por un lado está la idea del rey, de que está teniendo un gobierno de excelencia a la altura de los otros países, pero la Biblia nos da la perspectiva de qué estaba pasando con la nación. Se estaban apartando del Señor. Hemos hecho un salto desde el capítulo 12 de Primero de Reyes hasta el capítulo 17, porque simplemente quisimos adelantar esta parte de y el gobierno de fulano tal fue malo. No fue con agrado ante los ojos del Señor. Y aquí con Omri y con Acab llegamos al punto más bajo. Y en el punto más bajo surge la profecía, el ministerio profético, la persona de Elías. Todo iba bien hasta que llegó Elías para Acab. Algo que hizo Acab fue, como las grandes naciones y como lo hizo en un pasado Salomón, tener alianzas con otras naciones, y él la hace con los sidonios. Que en el caso del rey sidonio, él era un sacerdote, un tipo profeta de Baal, el dios de la fertilidad, el dios de la lluvia, el dios de la prosperidad. Y eso era lo que estaba teniendo el pueblo de Israel, el reino del norte: prosperidad, lluvia, abundancia, hasta que llega el profeta. La declaración que hace Elías ante Acab es una confrontación directa de una potestad demoníaca o de este ídolo falso contra el Dios vivo. El pueblo se había entregado, y de esto vamos a hablar la próxima semana, a la adoración a Baal de una manera sistemática. No fue solamente que, como lo hizo Salomón, que él empezó a adorar a los dioses o a los ídolos de sus esposas, o como lo hizo en el pasado, en el tiempo de los caudillos o de los jueces, el pueblo que empezó a adorar a las deidades o a los ídolos de las naciones vecinas, sino que ahora de manera sistemática, en los libros de texto, en los anuncios, eso ya me fui muy al futuro. De manera muy consciente e intencional, en el gobierno de Acab, a través de Jezabel, que también era una profetisa, se empezó a adorar a Baal, al dios de la prosperidad, al dios de la fertilidad, al dios de la lluvia. Y en esta adoración que tenía el pueblo, llega Elías y le dice: el Señor vive, y como Él vive, te va a demostrar que lo que tú estabas adorando y lo que tú estabas sirviendo y lo que tú pensabas que era Dios, no es Dios. En el punto en donde estamos más alejados de Dios y más perdidos, llega la palabra profética para hacernos ver esto. Así fue con Acab, y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. A veces cuando la economía, el dinero o tu cuenta bancaria está tan chonchita, tan pachoncita,
que dice, ay, mira cuántos celos tengo. Una enfermedad, una urgencia, un accidente, y se va. La salud, la familia. Todos nosotros tenemos ídolos y nos hacemos dioses. Quizás no como Cap, que los estemos adorando de manera sistemática, pero de cuando en cuando que nuestro corazón se empieza a apartar de Dios, como vive el Señor, nos demuestra que eso que nosotros pensábamos que era nuestra salvación, nuestra esperanza, nuestra felicidad, no lo es. A partir de entonces, Elías se volvió el hombre más buscado. No sé si pusieron dibujos de él, carteles, descripciones, pero por todo Israel y por todo el mundo, toda la jurisdicción de Baal, Elías era buscado como aquel que estaba retando al Dios de ellos, el Dios de la lluvia. Y las palabras fue, no va a llover, porque vive el Señor. Tan conocido era que cuando él llega a Sarepta de Sidón, es conocido por la viuda. Y algo pasaba en esta mujer. Ella, su vida la había dedicado muy probablemente a Baal, a este Dios que a ella, como mujer vulnerable, le daba el sustento para sacar adelante a su familia o a su hijo. Era una mamá luchona. Pero se oyó por allá que un hombre del desierto dijo, mi Dios vive, y como Él vive y Baal no va a llover. Y entonces comenzó la sequía. Y a esta mujer solo le queda un poco de harina, un poco de aceite, porque ya no hay olivo, ya no hay trigo, no hay cebada, no hay nada. Y entonces llegó a la resignación. Parece que ese sí es el Dios verdadero. Ella tenía cierta intención de conocer más, y Dios le manda a Elías. Lo reconoce y le dice, lo que tengo es para dejarnos morir. ¿Y qué es lo que le dice Elías? Versículo 12. Vive Jehová tu Dios. Ella le respondió, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Pero Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y en una misma época de oscuridad, en donde el resto del pueblo se está entregando a la idolatría, apartando de Dios, tenemos a esta mujer que tiene duda y que empieza a creer en el Señor, en el Dios de Elías, y le dice las palabras que Elías había dicho, vive el Señor.
vive tu Dios que no teme. Era tan conocida la persona de Elías y sus palabras que hasta en el lugar, en la sede donde se adoraba a Baal, ahí Dios estaba acrecentando la fe de una mujer. Pero entonces el hijo se enferma y muere. Y la mujer, pensando que este Dios quizás era como Baal, en donde cambiaba vida por vidas, o por la culpa tomaba vidas, hace la pregunta: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y entonces tiene el milagro. La respuesta de Dios fue no. Y entonces dice: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Ella tiene una experiencia con un milagro para que su fe crezca. Los milagros de Dios y las maravillas que Dios hace no son para hacernos sentir bonitos, no son para que nos vaya bien, es para que creamos en Él. Y este es el patrón que usa Jesús y lo vemos en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Jesús hace milagros, enseña, la gente cree. Enseña, hace milagros, la gente cree. Tenemos al varón de Dios. Él piensa que conoce a Dios. Su corazón se sentía enardecido, ardía por un celo del Señor, porque creía en ese Dios. ¿Y cuál es la labor especial de los profetas? Hacer al pueblo regresar a la palabra, a la ley del Señor. Esa ley que dice no tendrás dioses ajenos, esa ley que dice no te harás imagen, esa ley que tiene una infinitud de, Salmo 603, mandamientos para que el pueblo los cumpliera, para que el pueblo se distinguiera de las otras naciones. Y a este hombre con una pasión y una fe ferviente en Dios, el Señor le dice: ve y habla a Acab. Dios le estaba pidiendo a Elías que hiciera algo que lo ponía en peligro de muerte, como el hombre más buscado. A muchos nos gusta decir que somos cristianos, orar en público, sobre todo cuando estamos en un restaurante. A ver, meseros, vamos a orar. Que se den cuenta, que demos testimonio de nuestra fe en el Señor, pero a veces no nos atrevemos a hacer cosas que impliquen que podamos perder nuestro trabajo o la vida. Y allá está Elías yendo ante Acab, confrontando a Baal. Pero no solo eso, Dios le dice: eres el hombre más buscado, escóndete, toma del arroyo y yo voy a enviar cuervos para que te liberen. Y esa palabra y esa ley que tanto él defendía dice que los cuervos son animales inmundos. Y en una idea religiosa, fanática de la ley, cualquier cosa que venga de un cuervo es inmundo. Y Dios le dice: te voy a dar de comer de la boca del cuervo. No solo eso, se acaba el agua, se acaban los cuervos, y Dios le dice: ve a Sarepta con una viuda a Sidón.
Y dentro de la concepción religiosa y fanática de los judíos, de los religiosos, hasta nuestras fechas, los gentiles no son bien vistos, menos los paganos, los que adoran otras deidades. Y allá manda Dios a Elías. Y es más, le dice, versículo 9, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. En la mentalidad judía, y ustedes pueden corroborar los mandamientos, la ley está diseñada para que las viudas, los huérfanos, los extranjeros y los pobres sean sustentados por los demás, lo que ellos sustenten a otras personas. Y allá manda Dios a Elías. Elías está teniendo un conflicto porque primero le alimenta con cuervos, ahora lo manda con una pagana viuda. Y tiene que humillarse. La relación empezó a ir bien, quizás hasta se llevaron bien. Le habilitan un cuarto en la parte de arriba y el hijo muere. Y llega entonces esta mujer con su niño en brazos, muerto, y le dice: ¿qué tienes conmigo, varón de Dios? ¿Y qué dice Elías? Versículo 19: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y una vez más, la ley judía, los mandamientos de la ley, clasifican como impuro a un muerto. Y hacerse impuro ceremonialmente, tocar un muerto y todo lo que el muerto toque. Aquí ya Elías estaba aprendiendo algo. El Dios a quien yo sirvo es vivo y por lo tanto no es como yo, no es a mi manera. Y los que no entendieron la referencia de a mi manera, váyanse al Facebook, suscríbanse, ahí pueden ver la conferencia del día de ayer. Entonces ya está disponible, no hay que... Continuamos. Muchos de nosotros tenemos un Dios que queremos que sea a nuestro modo. Y entonces cuando Dios hace cosas distintas a las que nosotros esperábamos, nos conflictuamos y decimos: Señor, ¿pero por qué? ¿Para qué? Es que yo me imaginé, yo pensé. A estas alturas, Elías, cuando le dice: dame tu hijo, él ya había entendido que la manera en la que él estaba interpretando la ley no era la correcta. Y Dios constantemente nos hace ver eso, que la forma en la que estamos entendiendo la palabra, la escritura, no lo es. Tiene una profundidad y unas implicaciones más allá de las que nosotros esperamos. Porque Dios se mueve en cosas a veces incomprensibles. El apóstol Pablo dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. En términos vulgares es: Dios hace lo que se le pega la gana y nadie lo puede entender. ¿No? Pero en esta forma incomprensible que Dios es,
porque Él vive, Él se maneja en paradojas. Y Él sustenta a través de los que no tienen nada. Él salva a través del débil y no del fuerte, como lo hace con el cuervo, con la viuda. A veces queremos tener un encuentro con Dios aquí, con la alabanza, con la predicación, y muchas veces entre los cuervos y las viudas gentiles, entre los que no son creyentes, Dios nos manifiesta su gracia. Pero la vida de Elías, su ministerio, está apuntando a la verdadera interpretación de la ley que la da Jesús. Porque Jesús, así como Elías, está dispuesto a tocar a un hombre, a un niño, y la referencia del texto es que lo extiende sobre su cama y se acuesta. ¿Por qué, Señor? Bueno, no dice por qué, literalmente, y leo lo que dice la Escritura: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. No la aflijas, su alma o la mía. La pregunta de la viuda fue: ¿has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y la respuesta de Dios con la resurrección es: no. No vengo a traerte mal. No vengo a llevarme la vida de tu hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios era el que iba a llevar nuestro mal, y el Hijo de Dios es el que murió por el pecado de esta vida, por el pecado de este niño, por tu pecado y por mi pecado. La resurrección es uno de los grandes milagros en la Biblia. De Dios vemos que da comida, que crea, hace cosas inesperadas, como veremos la semana que viene. Pero los milagros de resurrección están contados en la Escritura. Y estos milagros de resurrección Dios los hace a mujeres, como la viuda de Sarepta, como la viuda de Naín, como aquellas mujeres que fueron a ver el sepulcro, como a Marta y María. Estas mujeres débiles, necesitadas del obrar maravilloso de Dios. Y Dios lo hace para que crean. Los milagros de Dios a través de Jesús son para que creamos en Él y para que lo conozcamos tal cual es, porque vive el Señor. ¿Y cuál es nuestro acceso, nuestra puerta a estos milagros? La oración. El clamor de la mujer es una forma primitiva, son sus pininos de orar, porque no va con Dios directamente, pero con el varón de Dios. Y el clamor de Elías es orar. A través de la oración es que nosotros podemos abrir nuestro corazón, y ustedes pueden leer el libro de los Salmos, y uno va a encontrar una serie de oraciones en donde el salmista, David, Moisés y los muchos tantos que hay en este libro abren su corazón a Dios, y a veces
le hacen preguntas, a veces expresan sus dudas en donde no saben lo que Dios está haciendo, pero confían en que Dios es fiel. La diferencia de esta vida, porque quien diga, se me acaba de morir alguien, o yo llegué a pensar cuando murió hace 10 años mi mamá que quizás Dios podía resucitar. Pero las resurrecciones y los milagros no. Al final, este niño volvió a fallecer, Lázaro volvió a fallecer, y los resucitados volvieron a fallecer, menos uno, Jesús. Y la resurrección de Jesús nos habla de esa vida eterna, esa vida perdurable, que no se queda aquí. Y la oración nos ayuda a poder conocer más a este Dios que es vivo y que tiene una palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de 2 filos. Vive el Señor, y como Él vive, las cosas en esta vida y en la venidera no van a ser como tú y como yo esperamos, sino como Él. Y en la oración es que nosotros podemos aprender a conocerlo. En la oración es que nosotros podemos ser pastoreados por Él.